Buenos días, hermanas, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase dominical este domingo 19 de noviembre. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos una vez más. Como sabemos, hemos tenido por ahí un temita, por lo que nos retrasamos un poquito al inicio, pero gracias a Dios ya podemos comenzar. Entonces vamos a empezar y dar continuidad a nuestro libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 16. Y vamos a continuar en esta mañana estudiando acerca de los falsos maestros, lo que hemos venido viendo durante ya 2 sesiones y que vamos a continuar, aparte de esta, una sesión más. Sabemos que estuvimos viendo en la sesión anterior lo que el Señor nos decía acerca de cómo es que estos falsos maestros son. Aquí, hoy, el tema lleva por nombre esta mañana, señales específicas y claras para identificar a un falso maestro. Señales específicas y claras para identificar a un falso maestro. Y lo que les decía, puede llegar a sonar un poco redundante lo que Pedro nos está diciendo una y otra vez. Lo cierto es que no es redundante, sino que él está siendo muy específico para que cualquier hijo de Dios pueda reconocer fácilmente a un falso maestro. Y nos da muchos ejemplos. En la sesión anterior vimos que nos explicaba Pedro, evidentemente por inspiración del Espíritu Santo, señales, nos daba ejemplos. Recordarán que vimos el ejemplo de los antediluvianos que fueron destruidos, vimos el ejemplo de los ángeles que cayeron, vimos también el ejemplo de Sodoma y Gomorra, de cómo fue destruido, y Pedro le estaba explicando en esa porción: si Dios no perdonó a ellos, si Dios no perdonó a estos, si Dios no perdonó a estos otros, ten por seguro que estos tienen su respectiva paga y van a recibir lo que ellos merecen. Y no solo esto, que así como hay una seguridad de que Él destruyó a todos ellos, también el Señor, como dice, tengo guardado algo para estos. Entonces, eso fue lo que vimos en la sesión anterior, que si recordarán, nos quedamos a un límite para acabar de ver el versículo 10, y va a ser donde vamos a comenzar ahorita, y a partir de ahí el objetivo es alcanzar a ver hasta el versículo 16. Entonces nos vamos a ir un poquito rápido, pero pausado para poder entenderlo. Ahora bien, en esta sección, como les comento, Pedro ya pasó de decirnos: es tan certero que Dios hizo esto con ellos y tienen su paga. Ahora es necesario que entiendas y los puedas identificar, que puedas ver cómo es que ellos son. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Para eso vamos a comenzar con una oración, hermanos y hermanas. Padre, le damos gracias, Señor, porque nos da la dicha de estar juntos. Le agradecemos por el tiempo que nos da, porque nos guarda, porque nos protege y nos bendice. Le agradecemos, Señor, por permitirnos amanecer en este nuevo día, ver nuevamente el sol, Señor, respirar el aire que usted nos da, por concedernos tener vida, Señor, esta vida física que en ocasiones tenemos en poco, Señor, pero que sabemos, los que hemos sido suyos, Señor, y los que somos suyos, que esta vida que usted nos permite vivir solo es un breve tiempo, Señor, para la eternidad en usted, en su presencia. Le agradecemos porque a nuestro razonamiento, Señor, nos ha dado la comprensión, ha hecho que nuestro corazón entienda y ha hecho que nosotros comprendamos, Señor, y entendamos lo importante y lo valioso que fue ese sacrificio que su Santo Hijo hizo por nosotros. Le agradecemos, Señor, y le rogamos, por favor, guíenos en esta mañana para que lo que sea que estudiemos, lo estudiemos según su voluntad, que podamos crecer en entendimiento, en conocimiento y en sabiduría. Le alabamos, le glorificamos porque usted es Dios, el único y verdadero. En el nombre de su Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, le damos gracias. Amén. Entonces vamos a comenzar, vámonos directamente al libro de Segunda de Pedro 2, versículo 10. Ahí nos quedamos, Segunda de Pedro 2, versículo 10. Dice en la palabra: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora, ahí fue donde nos habíamos quedado y vamos a empezar de ese punto, donde dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Ciertamente esta es una declaración muy fuerte de parte de Pedro. Él está diciendo aquí, él se está refiriendo a estos falsos maestros como individuos que están contaminados. Cuando dice que hace referencia a la carne, que andan en concupiscencia e inmundicia, hace referencia a contaminación, a violación. La contaminación de la inmundicia, pues, vamos a empezar a ver aquí cómo es que Pedro describe que estos falsos maestros son peores que animales.
Y saben, a veces nosotros utilizamos mucho la referencia de los animales, ¿no? Para querer en ocasiones no ofender a alguien, pero sí como decirle, pues te comportas como un animal. ¿Por qué? Porque no tienes razonamiento. Ahí aplica. Porque no tienen un razonamiento independiente. Pero muchas veces, y está demostrado, el hombre es peor que un animal. ¿Por qué? Porque el hombre puede razonar y aún a pesar de que razona, se comporta como un animal que no razona. Y eso es lo que nos va a explicar Pedro en esta sección. Ciertamente estos individuos, cuando dice que andan en concupiscencia e inmundicia, hace referencia a una inmundicia sexual. Y ciertamente no es ningún secreto que estos individuos se hacen pasar por falsos siervos de Cristo para ejecutar sus actividades sexuales ilícitas, y fue parte de lo que estuvimos viendo también hace 2 sesiones acerca de esto, y que no solamente hacen esto, sino que también abogan por el libertinaje, y lo vamos a ver un poquito más al detalle adelante. Cuando dice que desprecian el señorío, aquí sí nos vamos a detener un poquito. Ahí el señorío hace referencia a un gobierno de este mundo, al gobierno de este mundo, al dominio que viene por parte de la humanidad. Ahí se está utilizando una palabra que es curiotes, y esa palabra curiotes se traduce como autoridad en el versículo 8 de Judas, y en el primer capítulo de Efesios se utiliza como principado. ¿Qué significa esto? Está hablando acerca de alguien que tiene autoridad como un príncipe, y puede ser cualquier persona o individuo de gobierno o alguien que tiene autoridad, un señor, pues, llamémosle, como en el pasado, que sabemos que estaban los amos, que sabemos que están los príncipes, en este caso ahora los presidentes, etcétera, ¿no? Individuos, hombres, pues, que tienen un cierto nivel, un cierto estatus superior, como una autoridad superior. Estos individuos lo que están haciendo es que están ignorando la orden que Dios ha dado, que nosotros debemos de respetar a nuestras autoridades superiores. Cuando nosotros revisamos Romanos 13.1, miren, vayan a Romanos 13.1. En Romanos 13.1, Romanos 13.1, dice, y esto es algo que debemos de tener presente en todo momento, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Dios ha establecido, y esto ya lo sabemos, Dios ha establecido estas autoridades, estas cabezas, nuestros jefes, llamémosle de cierta forma. Muchas veces cuando pensamos en esto, pensamos a lo mejor que nada más ofenden al presidente, pero no, cualquier persona o individuo que tiene un cargo de superior. Puede ser en su trabajo sus jefes, puede ser dentro de la misma congregación, yo que sé, alguien que pueda ser un pastor tal vez, yo que sé. Ofenden a sus autoridades superiores, no están de acuerdo con lo que ellos dicen, no les parece, y como dice en este versículo Pedro, dice: andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, desprecian a quienes están por encima de ellos, no les importa que Dios lo haya mandado, ellos lo hacen. Primera señal, entonces, estos individuos van a despreciar a sus autoridades humanas. Muchas ocasiones pueden ver que estos individuos puede que hasta estén hablando mal en contra de los gobernantes, como les digo, a lo mejor del presidente, o hasta meten grilla. Muchas veces así pasa en estos lugares religiosos. Como les digo, yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia tradicional, se subía este individuo llamado padre y empezaba a leer una porción de la palabra y les empezaba a contar cuestiones de política. Yo todavía recuerdo que hablaba hasta de política, el cuate este. Oye, pero pues aquí vienes a oír de la palabra de Dios, no a oír de la política, ¿no? Y empiezan a criticar y a hablar de algo así, lo que nos está diciendo Pedro. Desprecian el señorío, los que están por encima de ellos. En pocas palabras, no están contentos con nada estos individuos. Ahora vamos a continuar con Segunda de Pedro 2.11. En Segunda de Pedro 2.11, en el versículo 10, a la mitad del 10, dice, nada más le di lectura al principio, pero en la segunda parte del versículo 10 se conecta con el 11. Dice: atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Estoy leyendo en el 10.5 y continúo con el 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Cuando dice atrevidos y contumaces, implica que ellos blasfeman sin ningún tipo de vergüenza a cualquier individuo, y esto les hace sentirse mayores o importantes.
Cuando dice contumaces viene del griego autsades, y estas palabras significan de auto, que significa propio, y tzades, que se descompone como hedón o hedone, que significa agradar. Entonces, si armamos la palabra cuando dice contumaz, es básicamente alguien que busca agradarse a sí mismo. Cuando dice contumaz, buscan agradarse a sí mismos. Significa que no se cuidan ni de Dios ni de los demás, y su única y principal preocupación es lo que les agrada a ellos, su persona. No me importa lo que tú digas, no me importa lo que él diga, no me importa lo que Dios diga, solamente me importa mi propia preocupación, lo que a mí me hace feliz, lo que yo necesito. Pues voy a buscar lo que a mí me hace feliz. Eso es lo que estos individuos están buscando. No les importa si alguien puede llegar a ver su comportamiento. Muchas veces, vamos a ser honestos, y es lo que hemos dicho, ¿no? Hay muchas ocasiones que hay personas que son de doble ánimo. Vienen a la congregación o están en estos lugares religiosos o están con individuos religiosos y Dios le bendiga, usted cuídese mucho, que le vaya muy bien, yo qué sé, ¿no? O sea, son muy corteses, son muy cordiales, pero realmente la bolsa trae otro tipo de cosas. Cuando me refiero a la bolsa, es la bolsa que ellos cargan por detrás. Quienes ellos realmente son otra persona completamente. A lo mejor fuera de aquí, como no tienen la sotana puesta, o no tienen la identificación de pastor, o etcétera, pueden hacer mil y un cosas. Entonces, estos individuos van a buscar siempre nada más lo que les beneficie y su propio bien personal. Y para obtener su propio bien personal van a ser capaces de mentir, de robar, de estafar, incluso de predicar el evangelio o el supuesto evangelio que ellos predican, con el único objetivo de conseguir lanita, conseguir dinero, conseguir poder, conseguir fama. Entonces, una vez más, Pedro está diciendo, pon atención con ellos porque son contumaces, únicamente se preocupan por su propio bien, solamente van a ver para ellos mismos. Y cuando habla acerca de potestades superiores, cuando dice potestades superiores, ahí está utilizando una palabra que en griego es doxa, y significa glorias o gloriosos u honrosos. Y este es un término que se utiliza ya sea para alguien de honra, para alguien con una cierta, alguien estimable, pues. Pero cuando nosotros lo vemos a la claridad, cuando habla acerca de alguien que pueda tener honra y glorioso, que tenga una cierta gloria, puede especificarse acerca de ángeles. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque Pedro ya explicó previamente acerca de las autoridades superiores humanas. Ahora va a hablar acerca de las partes del señorío, del curios, que son los humanos. Ahora va a explicar acerca de las potestades superiores, que son ángeles. Y dice, en este sentido, si lo vemos de esta forma, aquí dice, miren, vamos a poner atención, se atrevió y con Tomás no teme decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí cuando dice, aunque los ángeles son mayores que los hombres en fuerza y en poder, hace referencia a que los gloriosos son estos ángeles que están en una posición de autoridad. Y cuando leemos esta porción, en automático, ¿en quién pensamos? En lo que sucedió en Judas 1.9. Vámonos a Judas 1.9, revisemos Judas 1.9. En Judas 1.9, le voy a dar lectura, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué está haciendo Pedro en esta parte? Pedro está haciendo una comparativa. Él está diciendo, pongan atención, los falsos maestros son capaces de hacer algo que ni los ángeles se atreven a hacer. Es lo que está diciendo Pedro en esta porción. Sabemos que Miguel el arcángel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. No sabemos por qué razón combatieron Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. No lo sabemos, podemos solamente suponer. Quizá, y lo que se me vino a la mente cuando estaba estudiando esta parte, ustedes recordarán, o no sé si han visto estos videos que ponen de gente que de pronto va a Jerusalén y hacen un tour en Jerusalén, donde los llevan al lugar donde estuvo el sepulcro de Jesús.
Y hacen toda una caravana de gente y va y toda la gente amontonada, no cabe ni entre ellos. Y es un templo ahí donde se meten todos y ahí se acercan y ¿qué hacen? Tocan la piedrita. Ahí. Ya tengo santidad, ya. Tengo poder de la piedra. Qué precioso. O me vino a la mente, hablan acerca de un supuesto sudario, ¿no? Que se encontró, que encontraron que es una sábana que tiene unas marcas ahí de una efigie de un individuo como barbón y dicen, no, pues es el sudario, es el santo sudario de Cristo. Y cuando lo muestran, no, reverencia, porque es el santo sudario de Cristo. Según dicen que se hizo por ahí del siglo XV, XVI, pero la gente pone su fe en eso. No sé, quizá me vino a la mente, ¿por qué contendieron por el cuerpo de Moisés? ¿Para qué quería el Satanás el cuerpo de Moisés? Tal vez para que prevaleciera su tumba, para que se supiera dónde se sepultó y que ahora Israel alabara o adorara la tumba de Moisés, en lugar de adorar a Dios. No sabemos, es solamente una proposición. Lo cierto aquí es que lo destacable no es eso, lo destacable es que Miguel dice claramente, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Entonces fíjense, ahí como paréntesis, ahí está una llamada de atención para nosotros. Miguel, un arcángel, no se atrevió a decirle a Satanás alguna injuria o maldecirlo, no se atrevió. Él dijo, el Señor te reprenda. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, y a mí me llegó a pasar, oír a cristianos, que sí son cristianos, decir, Satanás, yo te reprendo en el nombre del Señor, y eres y empiezan a decirle de groserías. Y yo diría, aguas, porque ni un arcángel se atrevió a inferir contra Satanás. Hay que conducirnos con cuidado con el enemigo. Sabemos que él no nos puede tocar a menos que Dios se lo permita. Pero cuidado con este individuo. ¿Qué debemos de tener presente? Que debemos de estar mostrando un espíritu de humildad y que dejamos absolutamente todas las cosas en manos del Señor. Eso es lo que debemos de buscar. Dejar todo, que es como lo que hace el arcángel, el Señor te reprende. Lo mismo pasa, ¿no? Hay ocasiones que puede que lleguemos, no estoy hablando de Satanás, pero puede que tengamos diferencias con alguna persona en la calle o incluso entre hermanos, hermanas, que tengamos diferencias y quizá muchas veces queremos despotricar y decir no, hay que encomendar la causa al que juzga justamente, siempre. Entonces eso nada más fue como un paréntesis, como les decía. Aquí estamos hablando acerca de los falsos maestros. Estos falsos maestros andan con orgullo. Y eso es algo aquí importante, que es lo que está diciendo Pedro. Él está diciendo que estos individuos no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, estos falsos maestros no temen ofender a Satanás. No temen ofender a ángeles. No temen ofender a autoridades superiores celestiales. No les preocupan ni las puestas por los hombres, que eran los curiotes, pero tampoco les preocupan las autoridades angélicas, por así decirlo. No tienen freno, pues. Y aquí está haciendo una comparativa precisamente Pedro y dice, fíjate, cómo es que ellos lo hacen y ni siquiera un arcángel se atrevió a hacerlo. Básicamente lo que él está diciendo. Entonces, seguimos, continuamos. Vámonos a 2 de Pedro 2:12. Sí, ciertamente, como les digo, hay que tener presente que estos individuos tienen mucho orgullo y que si ellos se están atreviendo a hacer esto, pues ciertamente el juicio que les vendrá va a ser tremendo por andar haciendo esas cosas. 2 de Pedro 2:12 dice, 2 de Pedro 2:12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ellos hablan mal de cosas que no entienden, hablan mucho sin sabiduría, enseñan muchos errores. Y aquí es algo que sucede mucho. Hay personas que son muy inteligentes, pero son muy inteligentes para las cuestiones seculares. No tienen pizca de la Biblia, o pueden incluso leer la Biblia. A mí se me queda grabado en una cierta ocasión que habló conmigo el pastor, nuestro pastor, y me dijo que un conocido suyo, él le había invitado a leer la Biblia. Y que después de un tiempo él vino con él y le dijo, ya leí toda la Biblia. Y yo no entiendo cómo puedes creer eso.
Y uno diría, ¡ay! ¿Qué pasa? Lo espiritual debe de ser discernido espiritualmente. Lo que para el mundo es locura, para los que somos salvos, poder de Dios. Para los que se salvan. ¿Qué significa esto? Que la Biblia debe de ser discernida espiritualmente. Y hay individuos que son muy inteligentes, pero que no son salvos. Y pueden tomar la Biblia e interpretarla y usarla en su conocimiento o en su mente secular para poder obtener lo que ellos quieren, que es el caso de estos falsos maestros. Entonces, por eso es que Pedro dice, hablan mal de cosas que no entienden, ofenden a quienes ellos no entienden, dicen lo que ellos quieren decir, utilizan la palabra como ellos la quieren usar, como animales irracionales, es lo que está diciendo Pedro. Cuando dice como animales irracionales, lo que les decía hace un momento cuando estábamos comenzando, hay ocasiones que comparamos a un hombre como un animal. Es que te comportas como un animal para quererlo ofender. Pero en muchas ocasiones hay que entender que el animal no hace lo que hace porque quiere. El animal hace lo que hace porque es su naturaleza. El hombre no. El hombre hace lo que hace porque quiere. Y ahí está la diferencia. Si por ejemplo a nosotros nos llega a pasar que vemos que un animal anda persiguiendo a otro animal para comérselo, ¡qué malvado es ese animal! No, su naturaleza es perseguir para comer. Si mata a otros animales inferiores a él, él lo hace. Si los destruye, los destaza, porque esa es la naturaleza de él. Pero el hombre, ¿qué hace? El hombre es capaz de cazar y de perseguir animales por el puro lujo de sentir poder, de sentir gusto, de sentir gozo. Ah, yo lo hice y no me importa. Sabemos que actualmente, por ejemplo, hay animales en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque el hombre ha cazado indiscriminadamente. Y esto solo les estoy dando un ejemplo. Pero lo cierto o la diferencia radica principalmente en que el hombre, a diferencia del animal, el hombre sí razona. Y a pesar de que razona, él elige hacer las cosas como no conviene. Entonces, ellos ciertamente, el hombre es peor que el animal. ¿Por qué? Porque vamos a pensar incluso en la reproducción. El animal como tal también se tiene que reproducir, pero ellos nada más lo hacen en unas determinadas temporadas. Y la única razón por la que están en cúpula los animales es para reproducción, no así el hombre. El hombre lo hace nada más para dar placer a su deseo carnal, su deseo sexual, lo que él desea, lo que él anhela. Ellos no han entendido ciertamente que han sido hechos para glorificar a nuestro Señor Dios. Y cuando dicen nacidos para presa y destrucción, pues sabemos que hay, como les digo, animales que han nacido simple y sencillamente para presa, para ser destruidos. Perecerán en su propia perdición. Es que es muy claro Pedro. Pedro nos está diciendo claramente, estos individuos van a recibir el pago debido a su extravío. Ellos están haciendo las cosas mal, van a recibir el pago debido a que están haciendo las cosas mal. Tú no te preocupes, de cierta forma. No necesitas ofenderles, no necesitas ir contra ellos. Dios a su tiempo les va a dar lo que ellos merecen. Y hay que entender que estos individuos han salido de la perdición del mundo. Cuando dice perecerán en su propia perdición, su perdición es como ellos son. Hay individuos, como les digo, que han salido de la perdición del mundo, pero estos no han escapado realmente de la perdición, estos individuos. Algunos han escapado de la contaminación del mundo, pero realmente no han dejado de estar corrompidos o corruptos. Algunos de ellos dirían incluso, yo no sería capaz de hacer esto, yo no sería capaz de hacer aquello. ¿Por qué? Porque lo hacen basándose en una moral. Ellos pueden decir, yo no pudiera hacer esto, yo no pudiera hacer aquello, y en efecto no lo hacen por una cuestión moral. Pero lo cierto es que son capaces de hacer cosas peores. Es lo que nos está diciendo Pedro. Segunda de Pedro 2.13. En Segunda de Pedro 2.13 nos dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Galardón de su injusticia. Bueno, pues se van a ser destruidos van a ser completamente extintos. Van a ser destruidos de una manera infame y sin esperanza. Su maldad les ha granjeado un mal fin y recibirán su paga en su totalidad. Delicia al gozar de deleites cada día. Bueno, primera, en Juan 3.19, vamos a leer Juan 3.19. En Juan 3.19
Este versículo ya lo hemos escuchado, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces estos individuos lo que están buscando es perderse en su propia maldad, cuando buscan gozarse en sus deleites cada día. Ellos buscan gozar del placer, y bueno, sabemos que quienes hacen esto, bueno, incluso quienes estuvimos en el mundo lo hemos hecho, o lo llegamos a hacer. Llegamos a hacer eso, que es, ¿qué busca normalmente el hombre? ¿En qué lugares se divierte? ¿Se divierte hacia la luz del día, buscando tener todos los reflectores sobre él? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan? Los lugares nocturnos. Primero, que sean los eventos de noche, los lugares oscuros, los lugares apartados, los lugares tenues. ¿Para qué? Para ejecutar lo que ellos quieren ejecutar. Las delicias, lo que su carne les pide, su deseo, pues. Llamémosle bares, antros, como queramos llamarle, lugares de perdición, etc. A ellos les encantan este tipo de lugares, que son así. Y en Primera de Tesalonicenses 5:7 dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Lo que les decía, lo buscan hacer más que nada de noches. Estos individuos ciertamente dan desenfreno total a su carne corrupta. Y algo cierto que debemos de tener presente es que cuando el hombre piensa mal, sus acciones regularmente van a ser malas. Y eso es una regla. Si uno está pensando mal, la acción va a ser mala. Va a ser mala. Vas a llevar a cabo esa acción, la vas a ejecutar tarde o temprano. Así son ellos. De hecho, escuchamos a muchos individuos que en muchas ocasiones dicen, esta es mi vida, yo la puedo vivir como yo quiera. Y este es un sello de estos falsos maestros. Yo puedo vivir mi vida como yo quiera, tú no tienes nada que decirme. Y hay ocasiones que estos falsos maestros influyen a gobernantes. Y yo lo he visto. Si ustedes prestan atención en las noticias, por ahí tenemos individuos ahorita en el poder que han sido influidos por estas falsas sectas religiosas que están ahí metidos con estos gobernantes, diciéndoles por aquí, por allá. ¿Y qué es lo que llevan? Buscan hacer que se aprueben leyes para el libertinaje, para que todo esto se abra. Como sabemos ahorita, por ejemplo, la famosa agenda que está actualmente corriendo para dar cabida a cuestiones para homosexualidad, para abuso infantil, niños, etc. Muchas cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque están influyendo a los gobiernos para que hagan modificaciones. Y ahí es donde uno diría, es mi vida, tú no te metas, yo la puedo vivir como quiera. No, ellos por su pensamiento de que es su vida y que ellos pueden vivirla como quieran, están impactando a toda una sociedad, están impactando a todo un pueblo. Esto están haciendo estos falsos maestros. Y cuando son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Esto hace referencia a que son intrusos fuera de lugar. En Judas 1, 12, 13, recordarán que estuvimos viendo que Judas y Segunda de Pedro se conecta mucho. Judas 1, 12, 13, le voy a dar lectura. Judas 1, bueno, es Judas, tiene un solo capítulo, 12 y 13, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan, y asimismo nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando dice ágapes, hace referencia a la fiesta de amor. Cuando dice que ellos comen impúdicamente, pues que comen sin vergüenza entre ellos, que se apacientan, se tranquilizan, como decir, estoy bien cuando estoy entre ellos. Es lo que están ellos buscando más que nada. Y dicen, asimismo, nubes sin agua, secos, sin nada que dar, no tienen ninguna bendición. Y llevados de acá para allá por los vientos, son inconstantes, hacen lo que ellos quieren. En la iglesia primitiva, en las primeras reuniones que se hacía para la celebración de la Cena del Señor, se le llamaba la fiesta de amor. Entonces, ¿qué hacían estos individuos? Ellos llegaban y comían impúdicamente entre ellos. Es decir, decían, yo también soy de la iglesia. ¿Sabes qué? Si ando diciendo cosas que no debo, pero no me importa, ya estoy entre ustedes y ya me siento confortado. Al fin y al cabo, soy uno de ustedes. Algo así son estos individuos. Piensan que porque forman parte de una congregación o porque están hablando acerca de cuestiones religiosas, están limpios como todos los demás. No es así. No es así. Segunda de Pedro 2:14.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cuando dice que tienen los ojos de adulterio y no se sacian de pecar, lo mismo lo que les estoy diciendo. Pedro está siendo muy explícito. A lo mejor frente a ustedes son las mejores personas, las personas más morales, pero basta con que ustedes les pongan atención en la vista. Ya esto hay que ser muy claros. Presten atención siempre en la vista de las personas. Siempre, pongan atención. ¿Por qué? Porque una persona podrá sonreírles. Ajá. Mis ojos están acá. Mujeres, por así decirlo, ¿no? Que dicen, mis ojos están acá. Porque ¿qué está buscando el hombre? Adulterio. Pero tristemente estos individuos no solamente se fijan en las mujeres, también hombres, también niños, porque ese es su objetivo, este es su gozo, satisfacer su cuestión sexual, su gozo sexual. Entonces, ellos podrán dar sermones supuestamente religiosos acerca de moralidad, pero lo cierto es que ocultan la lascivia debajo de su traje. No hay saciedad en ellos, ellos simplemente están buscando constantemente el pecado. Y cuando dice que seducen a las almas inconstantes, pues pueden utilizar mal ciertos pasajes de las Escrituras para tolerar el pecado, o explican que las cuestiones del bien y del mal mayormente son determinadas por nuestra cultura. Y fíjense, actualmente esa es una doctrina que se ha introducido en las congregaciones verdaderas. ¿Qué significa esto? Que hay quienes dicen, dice el Señor, no harás esto, no harás aquello. Voy a poner un ejemplo más claro. Yo les pregunto, ¿qué dice Dios? Yo te he dicho que puedes hacer, pero al final, haz tu voluntad. ¿Eso dice Dios? ¿O dice Dios, yo te he dicho qué hacer, así es que tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas? ¿Qué dice Dios? ¿La primera o la segunda? La segunda. Dice Dios, si te estoy diciendo qué hacer, tienes que hacer lo que yo te digo que hagas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que por causa de la actualidad mucha gente dice, pues sí, dice Dios que haga esto, pero yo digo que no, yo no estoy de acuerdo. Yo digo que mejor hay que hacer esto, y van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Lo que pasa es que nuestra cultura dice que eso sí es aceptable, eso no se ve mal en nuestra cultura, sí lo puedo hacer. Así es como estos individuos utilizan estas falsas enseñanzas del bien y del mal. O incluso hay algo más que ellos hacen, dicen, no está mal si lo que estás haciendo lo estás haciendo con amor. Si eso que estás haciendo lo estás haciendo con amor, no está mal, está bien, tú sigue adelante. También lo hacen. Cuando dice que tienen el corazón habituado a la codicia, hace referencia a que son diestros en el arte de la seducción, porque la palabra codicia habla no de una codicia monetaria, sino de una codicia sexual, un deseo excesivo por algo. Y en este caso, como lo estamos viendo bajo este esquema, está hablando acerca de un deseo excesivo por algo sexual. No lo demostrarán, como les digo. Quizá Pedro está diciendo, no son tan claros para mostrarlo, para que todos lo veamos, pero ellos están pidiendo eso, ellos están queriendo eso. Vean sus ojos, vean su mirada. Y cuando dice al final, son hijos de maldición, no significa que sean hijos de Dios. Ciertamente sabemos que son hijos de alguien y sabemos de quién son, hijos del maligno. Pero Pedro exclama claramente, estos individuos, debido a este pecado que ellos ejecutan, ellos son apóstatas y se asocian con el nombre de Cristo. Y no es que Pedro los esté maldiciendo, como les decía. Si él mismo está diciendo, si Pedro mismo está poniendo un ejemplo, si ni los ángeles se atreven a maldecir a otro ángel, tú tampoco debes de maldecir a otro hombre. Y no es que Pedro los esté maldiciendo cuando él dice son hijos de maldición, sino lo que Pedro está diciendo es que estos individuos van a experimentar la maldición de Dios con toda su furia. ¿Cuál es la maldición de Dios? El pago debido a su extravío, la ira de Dios, pues. Segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjense, aquí es algo interesante. Yo veía esta porción y si ustedes revisan, ustedes analizan, se habla mucho acerca de Balaam en varias porciones de la palabra. Aquí en segunda de Pedro habla acerca del camino de Balaam. En Judas, porque nada más es un capítulo, se nota el error de Balaam.
Y en Apocalipsis cuando habla acerca de las iglesias, la doctrina de Balaam. Entonces ciertamente hay que poner atención quién es este Balaam o qué hizo este Balaam. Se los voy a dejar de tarea, si quieren leerlo en sus casas, léanlo. Números capítulo 22. Números capítulo 22 del 1 al 40. Ahí está explicado lo que hizo Balaam. Números 22 del 1 al 40. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Cuando dice ¿qué es el camino de Balaam? Podemos preguntarnos qué es el que está hablando aquí, segunda de Pedro. Les voy a hablar en general acerca de la historia de lo que sucedió. Resulta que Balac era un rey en tierras de Moab en esta época. Y resulta que vio que el pueblo de Israel se acercaba a sus tierras. Y él dijo, no me conviene que Israel esté aquí cerca. Necesito que sean maldecidos, que Israel sea maldito. Entonces mandó llamar a Balaam y le dijo por sus emisarios, tráiganme a Balaam para que Balaam, siendo profeta, maldiga a este pueblo de Israel. Básicamente esa es la historia. Entonces estos individuos van por Balaam y le dicen, he aquí Balac te llama, ven. No, yo no puedo ir. Balac quiere que vengas para que maldigas al pueblo de Israel. O sea, le explicaron por qué. No, yo no puedo ir. Pero te está ofreciendo Balac cualquier cosa, cualquier recurso que tú quieras. Lo que tú quieras, Balac te lo va a ofrecer. No, yo no puedo ir, pero quédense aquí esta noche y en la noche que me hable Jehová ya sabré qué les diré, qué les contestaré. O sea, en lugar de que él los rechazara en automático y les dijera, lárguense, váyanse, porque yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, quédense mientras que Jehová me habla durante la noche. Y lo vemos que Números 22:12, ahí sí vamos a darle lectura, Números 22:12. Números 22:12 dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Pero ¿qué le había dicho Balac en el 22:17? Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. ¿Qué sucedió? Después de que Balaam tuvo esta primera respuesta de parte de Dios, le dijo a los emisarios, vayan con Balac y díganle que yo no voy a ir. Regresan los emisarios, Balac les da esto que les acabo de leer del 22:17 y le dice, te voy a dar todo cuanto tú quieras, lo que tú quieras y lo que tú me pidas con tal de que me maldigas a ese pueblo. Y regresan con Balaam. Y de nueva cuenta Balaam les dice, aguarden aquí a lo que me diga Dios. O sea, ya había tenido la primera respuesta de parte de Dios de no vas a maldecir a ese pueblo, pero espérense a ver qué me dice Dios. ¿Qué es lo que está viendo en este individuo? Hay un deseo escondido. Pensando, tal vez en esta ocasión Dios sí me deja ir a que te maldiga el pueblo. Entonces se quedan con él. Estos individuos en muchas formas se parecen a Balaam, el hijo de Beor. Se presentan falsamente como portavoces de Dios. En Números 22:38, vean 22:38, ábranlo ahí, Números 22:38, dice, Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra de Dios que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. ¿Qué está haciendo aquí? Este individuo está diciendo, ok, voy a ir contigo, pero ¿acaso yo podré hablar alguna otra cosa? No, simplemente voy a hablar lo que Dios ponga en mí. Son falsos profetas. Y así son estos falsos maestros también. Utilizan la Biblia y dicen, Dios me ha dicho, Dios me dijo en un sueño, Dios me habló, Dios me ha dicho que tienen que hacer esto, Dios me ha dicho que tienen que hacer aquello. Son falsos profetas de Dios. Introducen a otros a pecar. En Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué es lo que hace un falso maestro? Va a buscar inducir a otros a pecar, donde su único motivo es el dinero. Entonces, ¿cuál es el camino de Balaam? Es acerca de hombres que aman el dinero, que son codiciosos y que van a hacer lo que sea necesario hacer, incluso un trabajo religioso, por obtener ganancia personal. Finalmente, ya tenemos el tiempo encima, pero en 2 de Pedro 2:16, ya terminamos con este versículo,
Segunda de Pedro 2:16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. No me puedo ir sin decirles esto, y es acerca de qué fue lo que sucedió, lo que Dios le mandó. Ciertamente en uno de los intentos que tuvo Balaam, por maldecir a Israel, se encontró de frente con el ángel del Señor en el camino. En Números 22:22, vean Números 22:22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. ¿Qué está sucediendo? Que en la primera ocasión Dios le dijo, no me vas a maldecir a este pueblo, y aún así él fue. Se le presentó el ángel de Jehová, que sabemos que es el Señor, en una teofanía. Y, se le presentó el ángel del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y en un cierto momento él le está diciendo al principio, si ustedes ponen atención, dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, él no tenía que haber ido, y aún así fue. Repetidas veces el asna se rehusó a proseguir. Leerán ustedes la historia, cómo es que en repetidas ocasiones el ángel se le pone en varios puntos en el camino, y el asna no quiere seguir, porque el asna sí pudo ver al Señor. Y en Números 22, 28 al 30, cuando Balaam azota a la bestia de carga, el asna lo reprendió, donde dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió no. Entonces aquí pasó algo asombroso. ¿Qué pasó? Que el asna, con voz de humano, de hombre, le habló a Balaam. ¿Pero qué creen? Vamos a ser honestos. Si nosotros vemos que un animal nos habla, pues, oye, espérate, como que se me doblan las piernas, ¿no? Y para abajo, ¿cómo que me está hablando un animal? Pero él, casi como si hubiera estado hablando con uno de al lado de él, se pone a interactuar con el asna. Por eso te pego. Que no. Y uno pensaría, ¿eso va a ser suficiente para que se retracte? No fue suficiente. Él continuó su camino. Y aquí la cuestión está en que este individuo, Balaam, estaba utilizando el falso, sí hablaba, el Señor sí le hablaba, sí le daba profecía, pero él lo estaba utilizando para escudarse. Y así son estos falsos maestros. Utilizan la Biblia para escudarse y decir, pues es que es cuestión de Dios, es la voluntad de Dios, tienes que hacerlo. Y a pesar de que vean cosas tremendas en su vida para que cesen de hacer lo que están haciendo, a ellos no les importa, a ellos a lo que van, ganancia personal. Finalmente vemos que en Números 22:34 dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. O sea, fíjense, a veces pasa como de estas personas que están diciendo que no asumen nada por su propia cuenta. ¿Qué es? Es que sé que no está correcto, yo qué sé, ¿no? Vamos a imaginar que si el día de mañana, voy a poner un ejemplo, que mi hijo me dice, papá, ¿me dejas salir en la noche a irme a tomarme unas cervezas? Y si yo le digo, adelante, hijo, sal con tus amigos, y se accidenta, pues es tu culpa, papá, tú me dejaste. ¿Sí me explico? Algo así es este individuo. Él está escudándose y diciendo, yo iba de camino, pero si tú me dices que no vaya, me devuelvo. A ver, ya se te dijo que no vas a maldecir a ese pueblo, ya se te presentó el mismo ángel de Jehová lleno de ira para decirte que no vayas, ya te habló el asna para sorprenderte y decirte, detente, ya no sigas, pero aún así tú dices, pero si tú me dices que no vaya, no voy. ¿De qué forma quieres que te diga que no? Así son estos individuos. Entonces, ciertamente Balaam es un terrible ejemplo de un hombre que era profeta, al que Dios le dijo lo que no debía hacer. Dios le estorbó y no quiso que él ejecutara estas malas acciones, sin embargo, él procedió y lo hizo. Tal vez en esta actualidad los falsos maestros no están siendo reprendidos por un asna o por un perro que habla o por un león o yo qué sé, ¿no? No lo vemos, pero ciertamente están siendo reprendidos de alguna forma. Pero así como Balaam se empeñó en no hacer caso y seguir bajo su propia voluntad, así estos individuos. Conclusión, lo que les decía, Pedro está siendo muy explícito. Tal vez sonará muy redundante lo que estamos estudiando, pero no es así.
Pedro está siendo muy explícito. Si ustedes prestan atención, está hablando nos está dando ejemplos y de cómo es que estos individuos van a hacer lo que sea necesario con tal de obtener el beneficio que ellos quieren. Sea económico, sea de poder, sea sexual, no les va a interesar nada. Ellos van a proseguir hasta obtener lo que ellos quieren. Básicamente es el mensaje de lo que Pedro nos dice. Y claro, fue escrito, como les decía, todo un capítulo para explicarnos al detalle, para que los que somos creyentes no nos dejemos llevar por estos falsos maestros. Así es que yo sé que los que somos salvos entendemos, pero si hay alguien entre nosotros que aún no es salvo, pongan atención, dense cuenta, vean la mirada, vean las actitudes de la gente que se dice ser maestros, que enseñan cuestiones religiosas, que enseñan cuestiones de doctrina, donde se paran como los mejores individuos, pero lo cierto es que sus vidas son una podredumbre, o que están buscando únicamente el beneficio económico o, como les digo, sexual. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos permite poder tener este tiempo juntos, por permitirnos escucharle su palabra, Padre. Sabemos, Señor, que esto es voluntad suya, Señor, el poder conocer más al detalle cuáles son las formas de ser, las actitudes de estos individuos. Y sé, Señor, que usted nos concederá la oportunidad de seguir estudiando un poco más la próxima clase, Señor, si usted nos concede vida, si usted no viene antes, mi Señor Jesús, para poder tener un poquito más de atisbos y saber reconocer a estos falsos maestros al toque. Que sé que es la voluntad suya, que nosotros comprendamos y los conozcamos, Señor, y que aquellos que estén todavía perdidos en algún lugar, Señor, sin usted puedan venir al conocimiento de su persona. Le alabamos, le glorificamos y le damos gracias porque usted es Dios, el único, el verdadero, Dios Santo, Todopoderoso. Gracias, Señor, le damos por esta misericordia que ha tenido de nosotros para poder conocerle según su voluntad, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.